Este segundo paseo por el Madrid del Padre Claret da comienzo en la glorieta de Ruiz Jiménez, en el metro San Bernardo. Su principal interés reside en comenzar recorriendo uno de los arrabales por los que gustaba el Padre Claret ejercer su ministerio apostólico y terminar donde comenzamos en el primer paseo, la Plaza de la Ópera. Es importante recordar que en tiempos del Padre Claret, Madrid terminaba en la glorieta de San Bernardo, debido al muro construido por Felipe IV y que bordeaba lo que se suelen llamar hoy los bulevares. Que tengáis un buen paseo. Itinerario del Paseo Segundo, de San Bernardo a Ópera. Comenzamos al final de la calle ancha de San Bernardo. Visitamos en primer lugar las Salesas Nuevas. Cruzando la calle de San Bernardo, nos encontramos con la iglesia de Montserrat. Caminamos hacia el convento de las Comendadoras de Santiago. Callejeamos descendiendo hacia la calle de la Princesa hasta la desaparecida capilla del Príncipe Pío. Enfrente nos encontramos con el lugar donde estaba el convento de los Padres Paules. Desde allí vamos a la iglesia de San Marcos. Un largo camino atravesando la Plaza de España nos lleva hasta el convento de la Encarnación, donde concluimos el paseo. Es fácil orientarse siguiendo la calle ancha de San Bernardo hacia abajo, camino de la Gran Vía. Pronto encontraremos a la izquierda, por la acera de los Pares, un edificio largo y remozado. Son las llamadas Salesas Nuevas. Se trata del segundo monasterio de las Salesas. El primero es el de las Salesas Reales, detrás del Palacio de Justicia. Se establecieron aquí medio siglo después del anterior. Fue fundado por la marquesa de Villena y de Estepa en el año 1798. En este convento se estableció en 1837, tras su expulsión, la Universidad Central, haciéndose de la iglesia el paraninfo, recuperándolo más tarde. El proyecto lo llevó a cabo el arquitecto neoclásico Manuel Bradi. El interior es un salón rectangular, sin capillas, y el coro sobre el pórtico. En la portada, de Julián San Martín, hay un relieve de San Francisco de Sales dando las constituciones a Santa Juana Francisca Fremiot, baronesa de Chantal. No ardió en 1936, pero sufrió destrozos en su interior. El Padre Claret ofició una misa solemne de pontifical en esta iglesia, donde se celebraban las 40 horas en enero de 1859, con motivo de las fiestas del titular y padre San Francisco de Sales. Y ahora veamos el edificio que tenemos justo enfrente, Iglesia de Montserrat. Atravesando la calle de San Bernardo, justo por donde se inauguró el canal de Isabel II, topamos de frente con una majestuosa fachada. Se trata de la iglesia de Montserrat, llamada en tiempos del Padre Claret religiosas de Caballero de Gracia. Era la iglesia del monasterio fundado por Felipe IV para recoger a los benedictinos castellanos que habían sido expulsados del monasterio catalán de Montserrat cuando el alzamiento de Cataluña en 1640. El templo fue comenzado en 1668 y no se llegó a construir en la parte del crucero y cabecera proyectados, sino solo la nave de los pies y sus capillas y una de las torres de su ostentosa y típica fachada. La traza de la iglesia es de Sebastián Herrera. La obra de Pedro de Ribera se redujo a decorar prodigiosamente portada y torre. Es monumento nacional. Expulsados los benedictinos de su convento por la exclaustración, fue destinado a galera o cárcel de mujeres.
Una vez trasladadas las presas a otro edificio de la corte, pasaron a ocuparlo las monjas del Caballero de Gracia, concepcionistas, que habían sido arrojadas de su convento. El nombre de la iglesia de las monjas del Caballero de Gracia puede fácilmente desorientar, porque en la calle del Caballero de Gracia, donde hubo antes una iglesia y convento del Caballero de Gracia, ya desaparecido, y donde residió la famosa Sor Patrocinio, había, y hay ahora, una iglesia conocida por el Oratorio del Caballero de Gracia, que visitaremos en otro paseo. Tampoco debemos confundirla con la iglesia del Hospital de Montserrat, en la calle de Atocha, plazuela de Antón Martín, donde Claret residió desde 1859 y que también visitaremos. Se eligió esta iglesia junto con la de San Cayetano para predicar la Cuaresma de 1858 por estar en un extremo de Madrid y ser una de las más espaciosas, siendo llamado el padre Claret para dirigirla. Don Juan Vargas, canónigo de Puerto Rico, comenta así en una carta a don Dionisio González. Este señor, el arzobispo Claret, es de lo que no hay ni habrá en mucha tierra, y acaso el único en su clase. Después de haber dado ejercicios a toda clase de personas y 2 veces al clero, sin perjuicio de las conferencias que tenemos todos los martes, acaba de hacer una misión a un extremo de Madrid, y ayer comenzó otra al otro, pudiendo decirse que su vida es una continua misión, teniendo encantadas a todas las personas sanas y sensatas de Madrid, así como disgustadas a las que no gustan de esta comida. Y ahora, torciendo a la salida por la derecha y tomando la calle de Quiñones, pronto daremos con una nueva iglesia, la llamada de las Comendadoras de Santiago. Las Comendadoras de Santiago pertenecen a una orden fundada por los Caballeros de Santiago en el siglo XII. Su finalidad es orar y hacer penitencia en favor de los caballeros de la orden, así como recoger sus viudas e hijas. Están situadas en la Plaza de las Comendadoras y su convento se levantó en el siglo XVII, viniendo de Valladolid las comendadoras y frailes por influencia directa del monarca Felipe IV. El convento lo reconstruyó totalmente Sabatini en tiempos de Carlos III. La iglesia, cuyos arquitectos fueron Manuel del Olmo y José del Olmo, fue terminada en 1693, siendo la obra más bella de la arquitectura del siglo XVII en Madrid. Con su alta cúpula, contrarrestada por 4 medias cúpulas y con detalles de ornamentación del todo madrileños y prechurriguerescos. En el interior, destaca el gran lienzo de Santiago Matamoros de Lucas Jordán del retablo mayor. Es la más brillante página de la pintura italiana en el templo madrileño y está firmado en 1695. La sacristía también es la más bella de Madrid y la más arquitectónica. Fue construida por Francisco Moradillo por encargo de Fernando VII. En este recinto, todavía durante el siglo XIX, celebraban sus reuniones los caballeros de la orden. En 1861, comenzó en esta iglesia el padre Claret las misiones de Cuaresma. Elegido por la capacidad y por su situación en un extremo de la ciudad, sería el lugar adecuado para la primera semana. La procesión para el comienzo de la Cuaresma, organizada por la Venerable Orden Tercera de los Servitas, salía a las 3 de la tarde de la parroquia de San Nicolás con la preciosa imagen de Nuestra Señora de los Dolores, por la Plaza de Oriente, Cuesta de Santo Domingo, Calle Ancha de San Bernardo, hasta las Comendadoras. La asistencia aquel año fue tan masiva
que no cabía la gente. Después de la misa, siguió el padre Claret distribuyendo la comunión más de 1 hora. Se calcularon más de 1000 personas. Saliendo de la iglesia, atravesamos la tranquila y frecuentemente soleada plaza de las Comendadoras para dirigirnos, evitando la estrecha pero ruidosa y transitada Amaniel, por la calle del Cristo y la plaza de Guardias de Corps, hacia la calle Conde Duque, donde se alza el famoso cuartel de Conde Duque. Bajando por la calle Conde Duque, llegamos a la plaza de Cristino Martos. Atravesamos la plaza y descendemos por la noble escalera que nos lleva a la importante arteria que es la calle de la Princesa. Si miramos a la derecha y a la izquierda, podemos recuperar con nuestra imaginación 2 lugares, ya desaparecidos, donde el padre Claret dejó recuerdos que merecen la pena desenterrar. En la acera de los Pares se hallaba en tiempos del padre Claret la capilla del Príncipe Pío. Esta capilla, llamada de Nuestra Señora de la Concepción, era conocida con el nombre de la Cara de Dios porque en ella se veneraba una copia de la cara del Señor estampada en el lienzo de la Verónica. En los días de Semana Santa era muy visitada por los madrileños, sobre todo en el Jueves Santo y en los días de la verbena de la Cara de Dios. Estaba situada en la Plaza de los Afligidos y era fundación de la 4ª marquesa de Castelrodrigo, doña Leonor de Moura, y construida en 1657. Se llamaba del Príncipe Pío de Saboya, marqués de Castelrodrigo, cardenal, que fue el que donó la reliquia de la Santa Faz, que se conservaba en esta capilla del Oratorio Pontificio. Saqueada por los franceses, fue demolida y reconstruida en la acera de enfrente, junto al convento de los Afligidos. Dicha capilla fue también demolida al terminar la Guerra Civil. La reliquia se conserva hoy en la cercana iglesia de San Marcos, que veremos a continuación. El día 13 de marzo de 1858, miércoles santo, se celebraron unas solemnes funciones en esta capilla, predicando el padre Claret a toda la nobleza de Madrid. La entrada se verificó por medio de esquela de convite, asistiendo mucha parte de la nobleza a que corresponden los esclarecidos patronos de este santuario. Fue una de las pocas ocasiones en que el padre Claret dirigió la palabra a la nobleza de Madrid. Casi enfrente de esta capilla, en la actual plaza de Santa María Micaela, se encontraba el convento de los Padres Paules. En esta plaza estaba situado el convento de los Padres Paules. Entonces la calle se llamaba del Conde de Osuna. Allí estaba situado uno de los varios palacios que habían tenido en Madrid los duques de Osuna. A poco de llegar a Madrid, el padre Claret practicó del 2 al 11 de julio de 1857 los ejercicios espirituales en esta residencia. Los propósitos que escribió la víspera de terminar los ejercicios parecen un programa de lo que se propuso hacer en la corte. El padre Pedro Sáenz, testigo ocular, escribe en la historia de la Congregación de la Misión en España varios párrafos que transcribimos refiriéndose a estos ejercicios. Qué modelo de humildad para los hijos del humilde San Vicente de Paúl, ver que todo un señor arzobispo no solo va al refectorio a comer con ellos el mismo alimento, sin ninguna distinción, sino, encantado de la modestia con que sirven la mesa los jóvenes novicios y estudiantes, el mismo señor arzobispo procura aprender las reglas de servir la mesa, según el uso de la comunidad. Pide licencia al señor visitador, padre Masnou, para que le conceda servir la mesa un día, y obtenida, se pone su mandil, y como si fuera el último novicio,
con indecible sorpresa de la comunidad y de los que estaban de ejercicios, coge el portador y va repartiendo los platos a cada uno de los sacerdotes, estudiantes y hermanos. Dicho señor arzobispo, prosigue el padre Sainz, se dignó dirigir una noche la palabra a toda la comunidad, reunida en la capilla. Su lenguaje sencillo, fervoroso y práctico conmovió a toda la comunidad, hasta verter lágrimas de gozo al oír de tan autorizados labios el beneficio de la vocación de los misioneros y el modo práctico de corresponder a gracia tan singular. Indecible fue el gozo que experimentó aquella noche la comunidad. Bajando hacia la Plaza de España, al llegar al edificio España o Rascacielos, torcemos a la izquierda por la calle de San Leonardo y llegamos a la iglesia de San Marcos. Esta parroquia de San Marcos se desgajó de la monástica de San Martín en 1836, definitivamente. El templo había sido construido en 1753 sobre otro más antiguo. El arquitecto fue Ventura Rodríguez, siendo esta su primera y una de sus mejores creaciones. Es una típica muestra del neoclásico madrileño con influencia italiana. La imagen de San Marcos es de Pascual de Mena y hay esculturas de Castro y Michel. La cúpula fue pintada por Luis de Velázquez. En ella se puede ver, entre otras representaciones, la batalla de Almansa, ganada por Felipe V el archiduque Carlos el día de San Marcos de 1707. Y este es posiblemente el motivo de la construcción de este templo. En esta iglesia se conserva la llamada Cara de Dios, llegada de la capilla del Príncipe Pío. La Junta de Beneficencia de esta parroquia, deseosa de procurar recursos con que atender, según su instituto, al consuelo del crecido número de necesitados que había en ella, rogó al arzobispo Claret se dignase predicar, excitando la caridad para dicho objeto. Y ahora tomemos impulso y adentrémonos por la Plaza de España, pasando junto al monumento del genial Cervantes, camino de la calle de Bailén. Dejando a la izquierda la nueva ampliación del Senado, llegamos por la calle Torija a la Plaza de la Marina, donde podemos contemplar la fachada del Senado, antiguo convento y colegio de San Agustín, desamortizado. Es el momento de recordar aquí que en 1857 todos los arzobispos fueron promovidos a la categoría de senadores, pero Claret, fiel al principio de no meterse en política, declinó tal dignidad. Torciendo a la derecha por la calle de la Encarnación, llegamos al monasterio de la Encarnación. La iglesia convento de Agustinas de la Encarnación está enclavado en la plazuela de su nombre. Fue fundado por la reina Margarita, esposa de Felipe III, hacia 1616. El templo es obra de Fray Alberto de la Madre de Dios y de Juan Gómez de Mora. La fachada de este último fue imitada a partir de entonces en gran número de iglesias de Madrid y parte de Castilla. Después de un gran incendio en 1755, como consecuencia del terremoto de Lisboa, este templo fue reedificado y mejorado por Ventura Rodríguez, siendo uno de los mejores de Madrid al empezar el siglo XIX. Tiene pinturas de Carducho, Bayó,
los hermanos Velázquez o Castillo, entre otros. Estas monjas perdieron la extensa huerta por la que se comunicaban con el Palacio Real. Para los madrileños de ayer y de hoy, es obligada la visita a este templo el día de San Pantaleón, 27 de julio, para ver el milagro, ya que ese día, según la tradición, la sangre del santo se licua y se ofrece a la veneración de los fieles, volviendo a solidificarse después. En esta iglesia, el padre Claret, en abril de 1859, bautizó al musulmán Almanzor Keud, del que fueron padrinos los reyes. Y ya podemos terminar el paseo en la Plaza de Oriente, contemplando la mejor estatua ecuestre de la capital, dedicada precisamente al rey Felipe IV, y obra de Tanca, pero con la colaboración de tres grandes, Galileo Galilei, Montañés y Velázquez. Esperamos hayáis disfrutado del paseo.